Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Migrar es un derecho humano, y si usted ha decidido migrar por razones laborales en el contexto de la movilidad económica, este programa es para usted, porque hoy, en la tercera emisión de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, estaremos platicando sobre las cosas que usted necesitaría saber sobre el país a donde va a llegar como destino. La información que compartiremos hoy, querida audiencia, tiene que ver con información de migración para la gente latinoamericana que viene a países como Canadá y España. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta plática. Como siempre, agradecemos su audiencia que sintoniza esta emisora cada segundo lunes de cada mes desde hace 3 meses. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Aprovecho la oportunidad para recordarles que esta es una iniciativa del Mary Ward Center y CHHA 1610 AM, ambas instituciones radicadas en la ciudad de Toronto. Mi nombre es Daniela León, anfitriona del programa y parte del equipo de CHHA 1610 AM. Honrada de participar en esta plática, que también es guiada junto a nuestra coanfitriona Eva Rodríguez, responsable de la Estrategia de Prevención y Educación de la Trata de Personas del Mary Ward Center. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Daniela, buenas tardes, buenos días, como dices tú, desde donde nos saluden. Es un gusto estar aquí en nuestro tercer programa de este año 2024, nuestra tercera versión. Hoy con invitados especiales, como siempre, gente acompañándonos desde distintas latitudes para hablar de este derecho a migrar, pero como lo hemos dicho, hagámoslo de manera segura, evitando los mayores riesgos posibles. Qué importante hacerlo de esa forma, informados, ¿no? Decíamos, Eva, uno de los lemas del programa es el que si el problema atraviesa fronteras, pues las estrategias para enfrentarlos también deben hacerlos. Y basados en el compromiso de que la información empodera, pues entonces estamos aquí para compartir un poquito de información que esperamos sea útil y que se difunde a través de toda Latinoamérica gracias al compromiso de varias radios que están unidos en este proyecto de No hay trato con la trata. Ellos son la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, que está comprometida con este proyecto y que está siempre difundiendo los episodios de esta campaña radial. Igual agradecemos a Radio Internacional Estéreo, que nos transmite desde Colombia, en la plena frontera entre Colombia y Ecuador. También a Radio UDG, que es Radio Universitaria de Guadalajara, que también se ha unido en esta temporada al programa para difundirlo, y a Radio Progreso desde Honduras, fiel compañera también de esta campaña, Eva. Sí, Daniela, y nos acompañan como siempre instituciones amigas, instituciones que están trabajando con personas migrantes, con personas refugiadas. Hoy nos acompaña nuevamente Alessandra Santopadre, es nuestra aliada estratégica este año, institución que se está conectando como lo ha hecho desde enero, desde Montreal. Alessandra trabaja con el programa para refugiados, migrantes y demandantes de asilo con la diócesis de Quebec, de Montreal. Desde España nos van a estar acompañando también Marta Santos con una invitada especial, la señora Pepa Torres, que trabaja con la red de apoyo Interlavapiés y la Organización de Territorio Doméstico en Madrid, España. Trabajan con migrantes, con personas refugiadas, con personas que buscan asilo en España. Y desde El Salvador tenemos otro invitado especial, Javier Ramón, que es el jefe editor de Voz Pública. Él ya está aquí conectado, lo estamos viendo con nosotras y con él vamos a tener un diálogo bastante interesante. Así es, estamos juntos en vivo entonces con Alessandra y con Javier, que ya nos acompañan aquí en esta emisión del programa. Vamos a invitarle también a nuestra audiencia que esté pendiente, porque más adelante estaremos compartiendo esta entrevista que tú anunciaste, que la realizó Marta Santos desde España, para hablar también sobre la información que podemos recibir desde esa zona. Pero bueno, les damos la bienvenida a Alessandra, Javier, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Buena escucha a todos los que nos están escuchando. Ya hace 2 o 3 meses que nos conectamos, entonces nuestras voces
ya entran en sus casas, somos amigos, estamos hablando de ustedes para mejor acogerlo aquí en su país de destino, sabiendo que no hay trata con la trata, no hay trato con la trata. Entonces, le vamos a dar todas las informaciones porque su llegada aquí pueda ser la más segura, la más justa, la más respetuosa por su dignidad, por su trabajo y también una seguridad por toda su familia. Entonces, buenos días a todos. Gracias, Alessandra. Javier, bienvenido. Gracias, buenos días y gracias de nuevo por la invitación y un gusto estar y platicar con ustedes. Gracias, Javier. Como ustedes saben, Alessandra, que nos ha acompañado en los programas anteriores, trabaja directamente con la comunidad migrante aquí en Canadá y tiene una experiencia importante de primera mano de la realidad que viven las comunidades migrantes, sobre todo latinoamericanas, que van llegando al país por razones laborales. Alessandra, ¿nos podrías platicar un poquito sobre lo que tú ves como esa experiencia de llegada de los migrantes que acuden a Canadá como destino por situaciones económicas y laborales? Bueno, Canadá desde años, particularmente en esos últimos años, se está transformando de veras en un país de destinos. Y son muchas las razones porque una persona quiere llegar a Canadá por trabajo, por estudios, por refugio, pero últimamente los canales se tienen que ser, se transformaron a veces en lugares de muerte. Si pensamos a la frontera que ya se cerró, de explotación, de tráfico, de trata, sobre todo por los solicitantes de asilo. Esto no quita también el peligro de encontrarse en problema por los trabajadores temporales agrícolas que llegan sobre todo de México, Guatemala, Honduras. Es muy importante que cuando usted decide de salir de su país para venir a trabajar en Canadá como trabajadores temporales, sepa cuáles son sus derechos antes de firmar. No importa que el contrato, se asegure que lo entendieron bien, porque a veces los contratos están en inglés o en francés. Entonces piden, es su derecho, pedir que sus contrato de trabajo sea traducido en su idioma o que hay alguien que le traduzca su trabajo, su contrato, para que usted entienda bien lo que tiene que firmar. Entonces, su empleador debe que pagarle su trabajo, asegurar que su entorno de trabajo sea un entorno seguro, acordarles periodos de descanso y día libre, respetar las condiciones de su contrato de trabajo escrito. No puede forzarle a realizar tarea para la cual usted no está capacitado o que no tenga relaciones con su puesto de trabajo. Obligarle a trabajar cuando está enfermo o lesionado. Confiscarle el pasaporte o su permiso de trabajo. Eso tiene que ser algo muy seguro con ustedes. No pueden hacer que lo deporten de Canadá o que cambien su estatuto migratorio en el medio de su trabajo, obligarle a reembolsarle por sus gastos que tuvo que hacer por contratarlo a ustedes. Es el empleador que tiene que pagar su viaje, su seguro social. Entonces, eso tienes que estar claro antes de salir. Y si no es claro, piden. Usted tiene todo el derecho de pedir informaciones. No se hagan problemas de pedir. Y es cierto que cuando llegan aquí, tiene que estar seguro que tienes una casa, un alojamiento seguro, con todas las condiciones de seguridad, de salud, agua, calefacción. A veces aquí llegan personas en el invierno. Entonces, cuando ustedes salen de su país en el invierno, tienes que saber que aquí el invierno, empezando de octubre hasta la semana pasada que tuvimos la última grande burrasca de nieve con 20 centímetros, aquí el invierno es frío. Y es el frío, no es el frío de su país, de México, de Guatemala, de Honduras. Aquí también si afuera hay el sol,
cuando salen puede ser -20, -30. Yo vi trabajadores agrícolas llegando y saliendo con chanclas. No, las chanclas aquí en el invierno no se utilizan. Tienes que saber que afuera, cuando hay -20, -30, se necesita ropa de invierno, con botas de inviernos, con cachuchas de inviernos, con guantes de inviernos. Usted tiene que saber también el clima, que es muy distinto, porque la gente aquí también, tal vez, sobre todo la primera vez que llegan, tiene miedo de salir cuando ve afuera que es frío. Aquí se sale, aquí la vida sigue adelante también si hay -20, -30, -40. Entonces no puede decir, no voy a trabajar porque afuera hay nieve. No, aquí no es así. Entonces tiene que estar cuidado también en eso. Y también el cambio de clima el primer año puede afectar su salud porque no está acostumbrado. Yo me fui a visitar casas de trabajadores agrícolas en invierno con una calefacción enorme y allá adentro estaba con short, playerita. Y esto hace un cambio de clima interno y externo que se van a avalar rápido. Entonces, también tienes que saber esto. Cierto que la casa tiene que tener calefacción, se van a llegar de invierno, porque es muy importante. Entonces, todas esas cosas se tienes que saber, sobre todo su derecho, como yo lo he mencionado antes. Alessandra, gracias por compartirnos esta perspectiva que además entiendo tu trabajo es en Montreal, pero es una realidad que podría estarse viviendo en distintas provincias de llegada de las y los migrantes aquí a Canadá. Eva, de hecho, ha participado y ha trabajado ha podido observar de primera mano también la realidad de los migrantes aquí en Ontario. Eva, ¿nos puedes platicar un poco de eso? El otro día hablábamos fuera del programa sobre esta realidad y era realmente impactante el impacto que puede llegar a tener el no tener información, como por ejemplo la del clima que nos compartía Alessandra. Sí, esa información que nos da Alexandra, digamos que tiene piel, ¿no? Y tiene nombres, tiene rostros, y son varias, como lo menciona a Alessandra, la experiencia y lo que ella ha visto, también lo que cuentan los trabajadores, ¿no? Empezando, ellos dicen, pues vienen de El Salvador, o vienen de Guatemala, o vienen de México, o vienen de Colombia, y ellos saben que Canadá es frío, pero no, uno no alcanza a dimensionar las temperaturas, por ejemplo, ¿no? Zapatos, entonces dicen, compramos unos zapatos para ir, pero apenas pisaron la nieve, el zapato se abrió en dos. ¿Por qué? Porque es una goma, es un tipo de suela que no está apta para la baja temperatura. Entonces hicieron una inversión en un tipo de zapatos que para ellos fue muy grande, pudo ser muy grande en sus países de origen, pero la primera vez que pisaron la nieve se quedaron sin zapatos. Ahora otro tipo de cosas que siempre preguntan, la atención en salud. Entonces no saben si van a tener, se supone que por los contratos de trabajo tienen una atención en salud que tienen que recibirla, tienen el derecho a enfermarse y a descansar si están enfermos, pero a veces se están encontrando con realidades que dicen, si se enfermó y si no trabajó, le descontamos el día. Eso no es legal. Eso no es legal y eso no está permitido en Canadá. Para quienes están aquí y nos escuchan porque ya están ubicados acá y están viviendo ese tipo de experiencias y su empleador les está diciendo que les descuente el día o los días porque no trabajaron, eso no es legal. Donde quiera que se encuentren, en una granja agrícola, en una warehouse, en un depósito, trabajando con una fábrica, en un restaurante, donde quiera que se encuentren, su derecho es recibir el pago y su derecho es recibir atención médica. Las casas donde llegan a vivir son casas que deben tener también unas condiciones mínimas de seguridad, de el ambiente adecuado, de privacidad. El hecho de que vengan como trabajadores migrantes no quiere decir que tengan que dormir en unas habitaciones donde están en un colchón 30 personas seguidas. No, su derecho a la privacidad, su derecho a la intimidad, su derecho a la seguridad, a la calefacción, a tener un sitio donde descansar dignamente. La dignidad no se pierde
por ser un trabajador migrante. La dignidad es algo que debe conservarse y que su empleador debe garantizarle. El derecho a saber lo que dice el contrato. Está bien, Canadá tiene 2 idiomas, inglés y francés, y los contratos pueden estar escritos en cualquiera de los 2 idiomas. No tienen que estar escritos en español, pero ustedes tienen el derecho a que alguien que hable su idioma les explique, les lea lo que el contrato dice en el idioma, en español. Nosotros nos encontrábamos con otros trabajadores migrantes que decían, los que tienen las peores condiciones son los que hablan español, porque entonces venían de Dominica o venían de Jamaica y hablaban inglés, o venían de Filipinas y hablaban inglés y podían expresarse en inglés y preguntar en inglés. Y esa misma gente de Filipinas y otros países decían, los peores son los que vienen de América Latina porque no hablan inglés, no tienen la capacidad de preguntar, no tienen la capacidad de interrogar, son los que la están pasando peor, son los que están viviendo en las peores casas por el hecho de no hablar el idioma. Si un país está acogiendo a personas que hablan otro idioma, debe garantizar que esas personas que hablan otro idioma conozcan sus derechos, conozcan lo que su contrato dice. Tiene que haber alguien que les traduzca y que les explique cuáles son las obligaciones del contrato, pero cuáles son los derechos. Los derechos no se pierden y existen unas regulaciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, de convenios internacionales con las Naciones Unidas, pero esos derechos no se pierden y eso es importante. La dignidad que ustedes tienen como trabajador en sus países, esa misma dignidad se conserva en el país a donde están llegando, sea Canadá, sea Estados Unidos o sea España. Imaginará nuestra audiencia que si Alessandra y Eva están insistiendo en estos derechos, es también porque la visión o lo que se ve es la vulnerabilidad de esos derechos, la cantidad de veces que se ha vulnerado esos derechos, tanto por el desconocimiento, pero luego, y otra cosa que quiero tocar en el siguiente bloque es, hay un bloque de derechos que atienden a todas las y los trabajadores que llegan, que cuando se está informados les protegen, pero hay otras realidades que a pesar de los derechos los tienen vulnerables, de los que quisiera hablar en un momento más, pero quisiera invitarle a la plática a Javier, que nos saluda desde El Salvador, porque Centroamérica, Latinoamérica, todos los países que estamos en la parte sur del continente, han migrado históricamente a países como Estados Unidos y Canadá. Nos decía hace un momento Javier que el destino número 1 para los salvadoreños sigue siendo Estados Unidos. Sin embargo, también hay tantos otros que migran tanto a España como a Canadá, y quisiera consultarle, Javier, cuál es esa realidad que se está viviendo en temas de los flujos migratorios, por ejemplo, que hay desde El Salvador y Centroamérica. Adelante, Javier. Bueno, buenos días de nuevo. Sí, como hablábamos al principio, ¿verdad? Antes de comenzar, pues sí, históricamente desde 30, 40, 50 años, ¿verdad? La migración acá ha sido, y por eso prácticamente los Estados Unidos, ¿verdad? Todavía hoy, me atrevería a decir que más de 9 de cada 10 salvadoreños siguen tomando ese camino, aunque, como bien mencionabas, hay una comunidad importante en Italia, creo que en la zona de Milán, del norte, de salvadoreños, también en España, pero la mejor forma a veces de medirlo es con el tema de las remesas, ¿verdad? Y prácticamente el 95% del flujo de remesas sigue llegando desde el norte, que decimos acá, que es de Estados Unidos. En segundo lugar está Canadá, sí, con muchísimo menos, lógicamente, y luego ya pues creo que Italia, también el Reino Unido, aparece España por ahí, Australia un poco, pero vamos, sí, prácticamente aquí cuando se habla de emigrar prácticamente siempre sigue hablando se sobreentiende que es los estados, ¿verdad? Estados Unidos, en ese sentido. Y claro, lo que sí que ha cambiado un poco acá, prácticamente hasta el 2017-18, la gran mayoría de migrantes por esta ruta que bueno, Salvador, parte de Honduras, Guatemala y a recorrer las diversas rutas que hay en el interior de México, pues prácticamente era bueno, de México y los países del Triángulo Norte, ¿verdad? Que somos, bueno, es El Salvador, es Honduras y es Guatemala. Prácticamente el 95-96% de los migrantes que entraban por la frontera sur
era de uno de estos 4 países y obviamente el 60%, lógicamente, de México, ¿verdad? Un país con un gran volumen de población. Ujú. Esto cambió o empezó a cambiar antes de la pandemia y luego durante la pandemia y ahora, pues como ustedes bien sabrán, prácticamente esa relación ahora de México y el Triángulo Norte se ha reducido a un 50%. No es que estén migrando menos, no, todavía migran más guatemaltecos, más salvadoreños, más hondureños, incluso, aunque está un poco estabilizado, también mexicanos. Lo que ha venido a desvariar ese porcentaje es la llegada de flujos como, bueno, nicaragüenses, que era una comunidad que hasta hace unos años pues no tenía el norte, dijéramos, como destino, y fruto de, bueno, del autoritarismo del régimen de Ortega Murillo y todo eso, la represión pues ha obligado también a salir mucho también hacia el norte, ya no solo a Costa Rica, que era un poco el destino habitual, ¿verdad? Hay mucha población nicaragüense en Costa Rica, y ya no digamos, bueno, ustedes bien sabrán, toda la comunidad de venezolanos, también mucho desde Colombia, desde Ecuador, incluso desde el Caribe. ¿Cuánta gente está ya entrando hacia los Estados o tratando de entrar, ¿verdad? Porque al final hablamos de personas interceptadas, de haitianos y cubanos, por ejemplo, que antes, hasta hace unos años, era impensable, ¿verdad? La migración cubana llegaba a Estados Unidos, a la Florida, ¿verdad? Sobre todo, y no tomaba la parte extraterrestre, ¿verdad? Ujú. Ahora eso se ha multiplicado a tal punto que si hasta, ya les decía, hasta el 2019 El Salvador era a lo mejor el tercer país que más migrantes interceptaban en la frontera sur de los Estados Unidos, de repente pasó al número 12 o 13, si lo queremos ver así, pero no porque haya menos salvadoreños, sino porque están llegando muchos más desde Sudamérica, desde la zona del Caribe, eh, por los problemas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Haití, también Ujú. Cuba, Venezuela, en fin, yo creo que donde hay un porcentaje alto de migrantes siempre hay algún problema político, económico, social que hace que arrastre o que lleve a mucha gente a verse forzada a dejar su país, ¿verdad? Javier, ¿cuáles son los riesgos que usted conozca que son los riesgos asociados a la migración más comunes para la población de El Salvador? Pues nosotros, como creo que también te comentaba al inicio, nos ha tocado a veces trabajar en formato de podcast, hacer entrevistas, sobre todo con mujeres que han migrado y que iban ya con la idea de ir y volver, ¿verdad? Ujú. Eh, Creo que es común aquellos que a lo mejor no tienen familia en Estados Unidos e ir a trabajar unos años y luego regresarse, ahorrar una cantidad considerable de dinero que le pueda permitir, yo qué sé, pues para ya tener un emprendimiento acá o una casa, lo que sea. Y con estas mujeres que hablamos al final con varias de ellas, ¿verdad? Que tampoco migraron, dijéramos, tan jóvenes, ya un poco entrados los 30, los 40. Sí, lo de la ruta migratoria, sobre todo la parte ya de México, zona está entrando por la parte de Tamaulipas también, el cruce del río, sí, el miedo, bueno, todo lo que rodea bueno, eh, La el que a ruta. veces las dejaron solas, el que a veces caminar por la noche para no ser vistas durante el día, atravesar lugares bueno, con, no sé cómo le llaman, barro, siena, todo, cuando atraviesas ríos y luego no poder cambiarte y pasar mojados 2 o 3 días hasta poderte parar. Bueno, el hecho de a la gente que no, es bien común eso, que a la gente que por alguna razón se lesiona o camina más despacio, a veces no le esperan, ¿verdad? O se tiene que buscar la... Todo eso lo contaban ellas con un drama que yo estoy seguro que esa gente no volvería a hacer, no volvería a repetir por lo que pasó, ¿verdad? Por el miedo que pasó, el cruzar no sé, el Río Grande, ¿verdad? Todo eso es, bueno, y lo cuentan con un lujo de detalle, aunque haya pasado 10, 15 años, que da una idea del, no sé, del De la daño experiencia, incluso claro. psicológico que llevan, ¿no? Que mantienen ahí a pesar de eso, ¿no? Y luego ya eso, Estados Unidos, ¿verdad? Que tampoco es el país tal como lo pintan, ¿verdad? De llegar, un trabajito de 8 horas y a descansar, ¿no? ¿Verdad? No, siguen viviendo ahí hacinadas, ¿verdad? Porque la vivienda es muy cara, también tienen que ahorrar, con un trabajo obviamente
no les es suficiente porque aparte de ahorrar tienen que mandar para acá un poquito, ¿verdad? Entonces, eh, no es, no es una experiencia, desde luego, migrar de manera irregular, para nada es agradable, ni como la pintan, ni como la dibujan incluso a veces los coyotes, ¿verdad? Que son las personas que se lucran con todo esto, ¿verdad? Creo que mucha gente de nuestra audiencia estará pensando que es copia y calco de historias con las que hemos crecido escuchando sobre temas de migración, ¿no? La tragedia que es en sí misma la ruta y luego llegar a destino y llegar sin información, llegar a estar más vulnerable. Pero de lo que quería también, y me da pie esta intervención, gracias Javier, me da pie a platicar, es sobre lo que ocurre ya en el país de destino, incluso con la información. Hay una realidad aquí hablemos de Canadá en este punto, hay una realidad que a pesar de todo el bloque de derechos que amparan a las y los trabajadores que llegan, las vulnerabilidades que existen por sus propias condiciones de migración, como por ejemplo tener una visa de trabajo cerrada con un mismo empleador, pues expone ciertas situaciones de los trabajadores que, a pesar de los derechos, pues les dejan en vulnerabilidad. Alessandra, quisiera preguntarte, y Eva, desde tu experiencia también como educadora, esas vulnerabilidades a las que están expuestas y expuestos, ya no solamente porque hay desconocimiento de derechos, sino por la misma circunstancia. Sí, de hecho, aquí en Canadá, lástima que hay un permiso de trabajo cerrado. Ujú. Y entonces eso obliga el migrante a quedarse a trabajar allá en la empresa, en la granja, en la maquila que está escrita en su contrato. Y si pasa algo de malo, tiene problemas, está víctima de maltrato, no puede, a causa de ese estatuto migratorio, cambiar trabajo. Y las veces que lo hicieron, alguien lo ha hecho, algo intentó, en la jurisprudencia se ha visto que sí se puede, pero no es tan fácil porque si el trabajador no está ya conectados con ayuda jurídica, con organismo que lo protege, el empleador lo va a regresar rápido, inmediatamente en su país. Entonces, a veces los trabajadores se quedan callados, se quedan víctimas de maltrato y para no perder su trabajo hasta que no se termina su contrato. En los años pasados tuvimos un grupo de guatemaltecos, 15 guatemaltecos, que se revoltaron contra la empresa que lo estaba haciendo trabajar por maltrato, disfrute, violencia y abuso psicológico. Y antes de salir, encontramos por ellos una, 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 una ayuda jurídica. Ujú. De igual, cuando ellos decidieron de irse, el empleador lo denunció a la inmigración. En la inmigración lo ha puesto en un centro de detención en Laval, listo para regresarlo en su país. Fue allá que la diócesis, con la ayuda jurídica, nos contactaron. Nosotros nos hicimos garantes de 9 de esos trabajadores y los otros con la iglesia anglicana y pudimos sacarlo del centro de detención, tomando la responsabilidad de alojarlo en nuestras parroquias hasta que todos los papeles no fueran arreglados. Y sí, después de muchos ganaron, se quedaron, tuvieron un permiso de trabajo abierto y por ellos y para los demás nos dieron la posibilidad de decir sí, se pueden denunciar un empleador que los está explotando. Cierto, el camino es largo, Ujú. pero usted tiene todo el derecho de decir no. Y en escuchar de Eva, de ti, Daniela, y de Javier, me estaban pensando, ustedes trabajadores, sí sientes que es
víctima de tráfico de personas, en cualquier manera laboral. de explotación, se tiene que poner unas pequeñas preguntas. ¿Me han prohibido de salir solo o sola de mi lugar de trabajo o de mi alojamiento o tengo que ser siempre acompañado de alguien? ¿Me han quitado mi pasaporte o mi permiso de trabajo? He sido víctima de violencia física, sexual o también psicológica. ¿Verdad? Mi empleador o alguno de representantes de mi empleador me está amenazando, me está tratando mal. Tengo temor que algo me pueda pasar a mí o a mi familia. Vivo en un grupo, en mi lugar de trabajo, con malas condiciones de empleo, de espacio personal, de espacio compartido. Pagué algo para una comisión. A veces dice, no, tiene que pagar algo. Si usted paga algo, cuidado, puede ser víctima. Tiene impresión que debe dar dinero a su empleador porque lo trajo a Canadá. ¿Tienes que dar dinero por ese trámite? No. Si lo está haciendo, cuidado. Entonces son pequeñas preguntas que se tiene que hacer, y si en esas preguntas se das cuenta que está contestando sí, entonces cuidado porque puede ser víctima en ese momento. Aunque fuese a una de las preguntas, ¿verdad? Aunque fue una pregunta. O sea, si usted de audiencia que nos escucha respondió sí a una de las preguntas que hizo Alessandra, puede estar siendo víctima y tiene recursos que los vamos a compartir en el programa. Ya se los vamos a Daniela, compartir. Adelante. es importante también hacer una distinción, ¿no? Alessandra, y nos hemos referido hasta ahora a las personas que están viajando a Canadá o a Estados Unidos, a estos países, con contratos de trabajo con empleadores a través de esos convenios que los países han establecido, ¿no? Entonces, nos hemos referido en estos programas a los convenios que Canadá tiene, por ejemplo, con México, con Honduras, con Nicaragua, con Guatemala, con Dominica, con República Dominicana, para traer trabajadores temporales que vienen por 6 o por 7 o por 8 meses a trabajar en granjas agrícolas o a trabajar en la industria pesquera o a trabajar como cuidadores de personas, de adultos mayores, de niños, a trabajar en distintos tipos de servicios. Son convenios que existen, pero ojo también porque están esos otros pasos, esas otras vías para venir que no están a través de los convenios, que están a través de unas empresas que se crean, de esas que encuentran por Facebook, por Instagram, por cualquier lado, que ustedes van a buscar y no tienen antecedentes, esas páginas que crearon hace un mes, hace una semana, que están ofreciendo, venga a trabajar a Canadá, que están ofreciendo una cantidad de $6,000 mensuales, $3,000 semanales. Trabaje en Canadá, no sé qué, reciba. Cuidado con esas cosas, lo que he dicho siempre, ¿no? Existen estas vías a través de estos convenios donde lo hemos hablado, incluso a través de los convenios hay empleadores que violan los derechos, que sacan provecho de los trabajadores temporales migrantes, que sacan ventaja de los trabajadores migrantes. No son todos los empleadores, pero desafortunadamente hay muchos empleadores que abusan de estas situaciones, de la necesidad de estas personas que quieren venir a ganar en dólares y que están sacando ventaja, abusando de los derechos y haciendo las cosas contrarias a como la ley lo determina, ¿no? Una cosa es lo que dice la ley, pero la realidad en muchos casos es muy distinta a lo que está escrito en el papel. Y están las otras ofertas de esas maravillas que aparecen por ahí, por online, en cualquier sitio, de alguien que usted no conoce, que supuestamente lo va a conectar con otra gran empresa y esas personas que llegan y que incluso pudieron llegar a una granja, que incluso pudieron llegar a una fábrica, que incluso pudieron llegar a una casa de familia, que les quitaron los papeles, que están encerrados, que no les pagan, que les descuentan por usar la cama, que les descuentan lo que se comen. Tuvimos acá un caso, ¿no? Nos contaron de este caso, una mujer que viene a cuidar a unos niños, la encierran, la dejan bajo llave, le quitan los papeles, le cobran por la cama donde duerme, le cobran la comida, le cobran por el uso del baño y vienen supuestamente con trabajos legales a través de unas empresas fantasmas que sacan abuso del desconocimiento.
Gracias, Eva. Quisiera invitarles a Alessandra, Javier, Eva, a compartir una pequeña entrevista que tenemos, bueno, que se realizó en España a través del IBBM, que es esta organización con la que estamos desarrollando esta temporada de No hay trato con la trata, sobre los recursos que hay también en España para las y los migrantes que han decidido llegar a este destino. Buenos días, hoy vamos a entrevistar a Pepa Torres Pérez, religiosa de la Congregación de Apostólicas del Corazón de Jesús. Ella es teóloga y educadora social, activista en diferentes movimientos sociales vinculados especialmente con el trabajo por los derechos de las personas migrantes. Es miembro de la Red de Apoyo Interlavapiés y de la organización Territorio Doméstico. Buenos días, Pepa. Hola, Marta. ¿Qué es la Red de Apoyo Interlavapiés y la organización Territorio Doméstico y qué ofrecéis a las personas migrantes que se acercan a vosotros? La Red Interlavapiés somos una red de apoyo mutuo ubicada en el barrio de Lavapiés, que es un barrio fuertemente multicultural. Es una red formada por personas autóctonas, por personas migrantes, por personas que tienen documentación, por personas que no la tienen, y lo que fundamentalmente hacemos es organizarnos juntos para enfrentar la violencia que genera la ley de extranjería, porque una vez que las personas cruzan las fronteras sigue habiendo un montón de fronteras invisibles que cruzar dentro del territorio español, ¿no? Frente a la vulnerabilidad de derechos con que las personas migrantes se encuentran, la red de apoyo tratamos de organizarnos para superar esa vulneración de derechos, para denunciarlos y, en definitiva, para ayudarnos en la supervivencia. Pero es fundamentalmente eso, es una red de apoyo. No somos un dispositivo de servicios, no somos una ONG. Nosotros decimos popularmente que somos una red de vida. En Territorio Doméstico somos una organización de mujeres migrantes y mujeres autóctonas, aunque el liderazgo claramente es de mujeres migrantes, que empezamos a organizarnos por la defensa de los derechos de las trabajadoras de hogar y de cuidados, y también por los derechos de las mujeres migrantes en general, pero hoy luchamos por lo que llamamos el biosindicalismo, una forma alternativa de sindicalismo feminista donde creemos que la vida de las mujeres tiene que estar en el centro y no el capital, no el mercado, no el dinero, ¿no? Entonces nuestra lucha histórica por los derechos de las trabajadoras hoy se reubica desde aquí y desde la defensa y también la reivindicación de que haya una política pública de cuidados en España para que los cuidados no recaigan sobre la explotación de los cuerpos de las mujeres migrantes en condiciones de indignidad, tanto en salario, como en trato, como en condiciones laborales. Y desde tu experiencia de muchos años con personas migrantes, conociendo con qué expectativas llegan a España y emprenden su proyecto migratorio, ¿qué le dirías a una persona que está todavía en su país de origen, que está pensando o que ha decidido ya venir a España a trabajar? Lo primero que le diría es que se van a encontrar con unas leyes cada vez más duras, que no ni siquiera vienen impuestas por el propio país, sino que vienen impuestas por Europa, ¿no? Ahora mismo estamos con un pacto migratorio europeo que va a hacer todavía más difíciles las condiciones de las personas que intentan saltar fronteras, y que incluso una vez pisada la frontera se va a recrudecer mucho más su situación. Pero al mismo tiempo les diría que en la sociedad española se van a encontrar con colectivos, con redes que están absolutamente en contra de estas leyes. Desde mi experiencia, cuando las personas migrantes llegan a un nuevo país, es importantísimo juntarse con organizaciones para saber que no están solos, para saber que juntos podemos conseguir derechos, y sobre todo porque en caso de detención irregular, de vulnerabilidad de derechos, saber que hay una red que los va y que nos vamos a sostener juntos. La migración en su origen no es un acto individual, muchas veces es una decisión familiar, es una decisión colectiva, y cuando se llega al país es importante que siga siendo algo colectivo, ¿no? Porque las leyes son cada vez más feroces y más duras y solo se pueden enfrentar de alguna manera colectiva, comunitariamente. Entonces lo primero que le diría, en cuanto llegues a un lugar, búscate una red, una organización de apoyo en la que poder participar, en la que poder compartir los saberes que traen las personas migrantes y en donde poder también aprender nuevas costumbres o nuevas formas de enfrentar las dificultades con las que se van a encontrar. Pero antes de tomar la decisión de migrar, cuando se está en los lugares todavía de origen, creo que es muy importante que la gente sepa que la inmigración es un negocio para las mafias, es un negocio para los gobiernos, y a veces es un negocio, y digo esto con máximo respeto, para los supuestamente amigos o familiares. Cuando una persona va a migrar y la persona que cree que le va a ayudar en el lugar a donde pretende llegar empieza pidiéndole dinero, yo le diría a las personas que tengan cuidado, ¿no? Porque muchísima gente se aprovecha de las necesidades de las personas migrantes, incluso en sus países de origen, y si son mujeres, mucho más.
Otra cosa muy importante que también diría es que cuando llegan a España en concreto se van a encontrar con una ley de extranjería que les va a criminalizar. ¿Esto qué quiere decir? Que no tener papeles significa que no eres ciudadano. Significa que te pueden detener en cualquier momento y puedes estar 48 horas en una comisaría y si tienes una mala suerte pues en un CIE, que es una especie de cárcel, y si tienes todavía peor suerte te pueden hasta deportar. Por eso insisto, es importantísimo que la gente se organice con colectivos, porque en caso de que alguien sea detenido o tal, es importante que las organizaciones en las que se está participando lo sepan para que puedan intervenir y frenar esa expulsión o esa detención, ¿no? Y luego otra cosa muy importante también es que las personas que migran tienen historia, tienen saberes, tienen estudios, tienen cultura, tienen un gran bagaje vital. Y cuando llegan a este país, con lo difícil que es llegar y con la dureza que te puedes encontrar, es muy importante que la gente no se olvide de quién es, no se olvide de su historia, no se olvide de sus saberes, no se olvide del esfuerzo que ha puesto, por ejemplo, en estudiar, que traiga también todas sus titulaciones para, en cuanto pueda, que es un proceso largo, a veces de más de 3 años, y en cuanto se pueda, que tampoco es fácil, poder homologar esos estudios en España, por lo menos para que sean reconocidos. Ya poder ponerse a trabajar con esos estudios es mucho más difícil. Otra cosa también muy importante que tiene que saber una persona migrante cuando llega a España es que si enferma se va a encontrar con un sistema sanitario que le va a excluir, que si va al médico le va a poner una multa que va a tener que pagar Hacienda. Y cuando una persona en España tiene una deuda con Hacienda, si no tiene papeles, cuando pueda pedir sus papeles de residencia, seguramente se los van a denegar por esa deuda. Y por eso insisto, para poder afrontar esa vulnerabilidad, si está organizado se pueden encontrar algunas maneras de saltar de alguna manera esa barrera administrativa, ¿no? Otra cosa importante es que generalmente mientras las personas no tienen papeles, que son 3 años hasta que se pueden solicitar, van a tener los trabajos de la economía sumergida, ¿no? Que en el caso de las mujeres es fundamentalmente el trabajo de empleo doméstico y cuidados, y aunque esta situación está actualmente más regularizada por las organizaciones de lucha de las propias mujeres migrantes, sigue habiendo un gran mercado sumergido que injustamente es el mercado al que van a tener que acceder durante 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta que las personas puedan encontrar un lugar y puedan enviar dinero a sus familias, y esto es muy importante que las familias lo sepan, va a pasar bastante tiempo hasta que una persona migrante pueda enviar dinero a sus familias. Muchas veces las personas migrantes vienen con ese proyecto, ¿no? Enviar dinero a sus familias para situaciones acuciantes o incluso la propia deuda que se ejerce cuando uno migra, ¿no? Entonces hay que saber que hay un tiempo muy duro, que son los 2 primeros años, también el tercero, pero sobre todo los 2 primeros años. Insisto, y estos tiempos tan duros solo creo yo que se pueden superar desde la participación en organizaciones, no solo de personas migrantes, que por supuesto, sino también con personas españolas, porque muchas veces las personas migrantes, si no tienen papeles, no tienen derechos. Por ejemplo, ante una detención, una persona no puede ser reclamada en comisaría si no tiene papeles, pero sin embargo, si es reclamado por una persona que tiene residencia y tal, pues entonces sí, se pueden hacer otros procedimientos. En definitiva, que no olvide el para qué y el por qué de su viaje, porque esto le va a ayudar mucho a poder mantenerse en las dificultades que encuentre, ¿no? Otra cosa importantísima, aunque va a cambiar el panorama europeo y sus leyes van a ser mucho más duras con el nuevo pacto migratorio europeo que viene a endurecer sobre todo las condiciones del asilo, pero todavía hay un margen, es que cuando las personas vuelan por esa frontera que se llama Barajas, traigan en su cabeza un proyecto migratorio como que tienen que migrar del país para defender la vida, porque existen más formas de protección si solicitas asilo a que si eres considerado un inmigrante económico, ¿no? Nosotros recomendamos que desde el primer momento de entrada en Barajas se declaren solicitantes de asilo y hagan allí su propia narrativa de asilo, ¿no? Es posible que luego en este país no se les dé el asilo, pero mientras tanto se garantiza que estas personas ganen un tiempo y después de ese tiempo puedan luego pasar a solicitar, por ejemplo, una residencia por arraigo, ¿no? Es decir, ahora mismo la alternativa que se le está ofreciendo a mucha gente es que solicite asilo, aunque este tema está difícil, porque además no solo eso, sino que muchas veces las personas tienen condiciones de solicitar asilo aunque no lo sepan. El asilo no es solo porque te vaya a matar un partido político de tu país, el asilo puede ser también por violencia de género, puede ser y de hecho es porque eres una persona LGTB, hay otras muchas causas de conseguir asilo, ¿no? Pero dicho todo esto, también quiero compartir que las personas que migran son personas generalmente muy valientes, muy fuertes, muy resistentes. La palabra migrante debería ser sustituida por la palabra valiente y que es importante, ¿no?, que esa motivación, aun en medio de las durezas que se va a encontrar, la mantenga viva, ¿no? Y también hay que decir que después de unos tiempos muy duros, muchísimas de las personas migrantes que llegan a este país encajan la vida, aunque haya también duelos que tengan todavía, porque no está aquí su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Pepa. Gracias, y quizás solo recordar que en ningún
ser humano es ilegal. Qué buena entrevista, Daniela, ¿no? Otra vez desde España, IBBM, aportando, uniéndose a este esfuerzo para que la gente de Latinoamérica, donde quiera que quiera viajar, Estados Unidos, Canadá, España, tenga la mayor información posible. Además nos están aportando datos interesantes, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo con la ley, con toda la política migratoria y a dónde acudir. Eso es muy importante para quienes están pensando en ir a España, tener en cuenta esa información, o si tienen familiares que ya están allá, o si ustedes están escuchando desde España. Es importante esta información que nos acaban de entregar y los datos que nos acaban de dar, si necesitan recurrir a algún lugar allá en Madrid, ¿no? Bueno. Recordarle Daniela. también a nuestra audiencia, Eva, que si es que no pudieron anotar los teléfonos, pueden recurrir después al video de este programa que está en las plataformas de redes sociales, tanto del Mary Ward Center como de CHHA 1610 AM, y que también va a estar en la web, en nuestra página de YouTube, y que pues también se retransmite en las radios aliadas de este programa. Para la audiencia que está escuchándonos y que ha decidido migrar hacia Canadá, aquí, o que ya está aquí y ha respondido sí a una de las preguntas que nos compartió Alessandra hace un momento, hay una línea de apoyo donde pueden encontrar recursos, información o incluso ayuda directa en caso de estar en peligro en ese mismo momento. Esa línea es la línea del Canadian Human Trafficking Hotline, que también atiende en español, solo tienen que decir español cuando llamen y les dan atención en español, y ese teléfono 24 horas, 7 días a la semana es el 1833 900 1010. 1833 900 1010. En caso de que no quisieran llamar, sino contactarse vía internet o vía chat, también lo pueden hacer entrando a su página web, que es canadianhumantraffickinghotline.ca. Esa es la página web a la que pueden acceder, y en esta línea van a encontrar apoyo y ayuda. La primera pregunta, nos decía una persona que le entrevistábamos de este espacio, es que le van a preguntar si está seguro. Si es que usted está seguro, van a continuar la llamada, y en caso de que no, le van a orientar en cómo seguir esa llamada. Qué importante si estamos en una situación de vulnerabilidad o si creemos incluso, ahí le van a asesorar. Pero también hay lugares específicos que han venido trabajando con migrantes, como es el caso de Alessandra y la diócesis de Montreal. Alessandra, ¿cómo podría contactar la gente que está en esa zona con ustedes? Bueno, la diócesis de Montreal tenemos un sitio donde hay mi correo electrónico a santopadre@diocesmontreal.org, y yo trabajo mucho con email porque no siempre estoy en el oficio, entonces contesto rápido como si fuera un mensaje de texto, pero aquí en Montreal hay 3 organismos que atienden también a los trabajadores temporales en español también, como el RATMAC, que es un organismo que une distintas diócesis de todo el Quebec, y somos juntos, creamos ese organismo. Y en Montreal hay una página web con video de escucha, de aprendimiento también en español, RATMAC. El teléfono es 514-415-8077, RATMAC. Después hay el Centro de Trabajadores Vulnerables, también en español. Tienes un sitio internet, y aquí en Montreal el número de contacto es 514-342-2111. Repito, es el Centro de los Trabajadores Temporales, que tiene todas las informaciones también en inglés, en francés y en español en el sitio internet. Hay un organismo que se llama CAFLA, un centro de ayuda a las familias latinoamericanas, pero también a los trabajadores agrícolas aquí en Montreal. Y el teléfono es 514-273-8061. Entonces, esos 3 organismos, CAFLA, Centro de Trabajadores y Trabajadores Temporales, y RATMAC, son muy fuertes, muy bien entregados en el territorio, y hasta el RATMAC está al aeropuerto muchas veces cuando sabes que llegan trabajadores
temporales de Latinoamérica, brindándole todas las informaciones. Gracias, Alessandra. Es información valiosísima, estoy segura, para toda la audiencia. Javier, no sé si hay también espacios de apoyo o líneas que se puedan contactar en El Salvador. Sí, gracias. Ahora te comparto una y también la web. Desde El Salvador, ese sería el teléfono 2511 1000 2511 1000. Y creo que puede ser utilitario para la región en general, ¿verdad? La web de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que es Coalición Coret, con doble T, coalicioncoret.com. Ahí aparecen los teléfonos de denuncia, igual que este de El Salvador, aparecen para el resto de la región, incluida República Dominicana también. Creo que por su utilidad igual la puedo compartir para que la puedan difundir ustedes a través de su espacio. Muchísimas gracias, Javier. Daniela, y se nos acabó el tiempo, ¿no? Qué buen programa, qué participantes y qué aportes tan buenos los que tuvimos hoy, como siempre, construyendo esta red de apoyo a través de la radio de no solo CHHA aquí en Toronto, sino de las radios en América Latina que se unen, que transmiten y que retransmiten el programa para que ustedes migren, pero migren de manera segura, migren recordando que migrar es un derecho y que la dignidad como personas nunca se pierden, que los derechos humanos persisten en su tierra y fuera de la tierra. Los derechos humanos y la dignidad no puede ser vulnerada en ningún momento. Ese es el mensaje que yo quiero dejarle hoy a las personas que nos están escuchando. Una frase para terminar, Alessandra, una frase muy breve para nuestra audiencia en América Latina. Tienen el derecho de venir aquí. Nosotros lo vamos esperando, pero vengan y lleguen en seguridad. Muy bien. Javier, desde El Salvador, tu último mensaje para esta gente, último mensaje para este programa. ¿Qué tal que nos volvamos a ver, Javier Ramón? Pues, sería perfecto. No, hombre, pues siempre que hay que pensárselo dos veces, ¿verdad? Antes de hacerlo, de migrar de manera irregular, pues por todos los peligros, los inconvenientes y que hay en el camino, ¿verdad? Que hay que pensárselo dos veces. Y si se hace, pues informarse, ¿verdad? La información es clave para todo. Lo han dicho ustedes a la hora de los empleos que ofrecen. Hay que informarse primero lo mejor posible y luego tratar de desplazarse por las vías lo más legales y lo más seguras que se pueda, ¿verdad? Dentro de todo las dificultades que hay siempre en el tema migratorio. Eso sería. Y Daniela, tus palabras de cierre, nuestra directora. Siempre nos quedamos cortos de tiempo cuando estamos en esta plática porque podríamos extendernos tanto más, pero tenemos la oportunidad de seguir en estas conversaciones porque cada segundo lunes del mes nos reunimos para esta campaña radial No hay trato con la trata, compromiso de todas y de todos. Gracias a nuestra audiencia, gracias a ustedes por habernos acompañado, queridos invitados. También, Eva, siempre es un gusto poder compartir este programa contigo y con el Mary Ward Center, por supuesto. Pero no olvidemos agradecer a las radios aliadas que nos están difundiendo en Latinoamérica. Agradecemos con muchísimo cariño a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, también a Radio Internacional Estéreo desde Colombia, a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara desde México y a Radio Progreso desde Honduras. Nos unimos como los hermanos que somos, a través de la palabra, a través del mensaje y de la información. Muchísimas gracias por este contacto. Nos vemos el siguiente segundo lunes del mes de mayo. De mayo. Gracias a todos.